Bueno, ¿cuál es el tema de hoy, Lucecita Madrid? Vamos a compartir el tema de esta mañana en pantalla para que usted pueda enviar su opinión. Recuerde hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social. Estamos en todas las redes sociales existentes como Frente a Frente HN. El tema de hoy, entonces, ¿en qué momento el Estado de Honduras debe crear un tribunal constitucional? Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, ahí está la pregunta. No se sorprenda con la pregunta. No, es que ya al Estado se le ha recomendado que es fundamental tener un tribunal constitucional. Pero bueno, después de que el diputado presidente presenta esta iniciativa, surgen voces que afirman que la idea no es tanto porque nos lo han recomendado, no es tanto por los beneficios, sino por propósitos y objetivos estrictamente partidarios que Redondo propone la creación de un tribunal constitucional. Solo es de leer el comunicado del Partido Nacional, ¿verdad? Que en función de los insumos y para darle contexto, para que usted comprenda mejor, vamos a leer los párrafos torales de ese comunicado. Ayer mismo escuché también posiciones en el Partido Liberal, diputados de Libre, en contra de la creación de esta Corte Constitucional. Quizá el problema es el momento y la coyuntura, por eso la pregunta. Bueno, y entonces, ¿en qué momento debemos crear la Corte Constitucional? ¿En qué momento? Dice Cálix que solo si es una asamblea constituyente. Y también otra opción, vía consulta. Eso es lo que ha dicho el diputado Jorge Cálix, que solo a través de una constituyente que cree una nueva constitución o una consulta popular pidiéndole a la gente su opinión si quiere una corte constitucional. Porque ya tenemos sala. Hoy vamos a diferenciar qué es sala, qué sería una corte, si pueden convivir juntas la corte con la sala o si se crea la corte, se reforma la constitución y desaparece la sala. Yo les sugiero su atención porque esta mañana un tema que algunos dicen también que es distractor. Miren, desde el momento que hace décadas nos están pidiendo una corte constitucional, yo no diría que es distractor. Yo diría cuáles son los propósitos que se tienen en el actual gobierno, crear esa corte. Ahora, ¿para qué? Eso sí se lo vamos a preguntar aquí al abogado Barrios. Bienvenido, abogado. Es un placer tenerlo en el programa. Gracias. Al abogado Oliver Erazo. Bienvenido, abogado. Gracias. Al abogado... ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Todo bien, Renato, todo bien. Gracias, es un placer por tenerlo. aquí de nuevo. ¿Todo bien? Sí, como comentábamos, un poco frustrados. Bueno. Pero contentos, la verdad, y un gusto compartir con dos grandes invitados, dos profesores a los que yo respeto mucho. Soy el más joven aquí hoy y hace mucho tiempo les sigo la pista a estos dos profesores, así que me siento honrado de que me estén aquí con ellos hoy. Ok. ¿Fue alumno suyo, dice? No fui alumno de ellos. Yo no estudié usted da clase en la Autónoma de San Pedro Sula y usted creo que en la Autónoma de Tegucigalpa, yo estudié en Unitec. Pero eso no quiere decir que no les sigo la pista a los que sí que son buenos profesores. Claro, así que va a ser un interesante, profundo programa. Posiblemente hayan disensos en el programa, pero estoy seguro que no habrá descalificaciones. Así que atentos. Lo invitamos a que envíe su opinión en base al tema de esta mañana. Entonces, ¿en qué momento el Estado de Honduras debe crear un tribunal constitucional? Recuerda que puede enviar su opinión a través de diferentes plataformas, en X como Frente a Frente HN y a través de nuestro número de WhatsApp. Y que en este momento están durmiendo una gran parte de los empleados públicos. Eso ha contribuido a que martes, miércoles y hoy jueves estén despejadas las calles de la ciudad. Qué cosa, ¿verdad? Despejada en la mañana. Y ya desde las 11 en adelante, que ya salen los empleados públicos a almorzar, ya se satura de nuevo el tráfico vehicular. Bueno, hay gente que no quiere que dejemos de hablar de fútbol. Solo le voy a quitar un minuto más. Dice Misael León, de las pocas cosas que comparto con el diputado Barrios, el monstruo verde. Pero mire cómo el fútbol hay algo que les une, correcto. Así es. Estoy seguro que si se encuentran
en un bar, en un restaurante, hablando de fútbol y coincidiendo en maratón, se abrazan y las discrepancias las van a tener, pero tampoco. Por supuesto. Ok, y Chendo García, el gran Rosendo García. Somos grandes y punto, dice Chendo. Bueno, abogado, ¿y esta propuesta de Redondo? Dos cosas, don Renato. Primero, que el tema no es nuevo. Sí, sí, ya El sabemos. tema en la academia, y aquí está el doctor Oliver Erazo y nuestro compañero también Hércules, venimos hablando del Tribunal Constitucional aproximadamente 20, 25 años. Vamos, en la academia y en derecho constitucional es un tema recurrente. No es que el presidente Redondo saca ese tema de la chistera, ¿no? Número dos, yo tengo aquí, don Renato, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el apartado de las recomendaciones en el ámbito constitucional. En el número 6 se establece una recomendación muy puntual: crear un tribunal constitucional con competencia para conocer la defensa de la Constitución contra el abuso de la ley. Luego explico más o menos esto qué significa: dirimir la competencia y los conflictos entre los poderes del Estado, que me parece que es fundamental esto, y velar por la protección de los derechos humanos. Yo quiero adelantar dos temas que me parecen muy importantes en el proyecto que ha presentado el presidente Redondo a la Cámara Legislativa. Primero, que no hay que demonizar esto, porque él, en su calidad de presidente, pero como diputado, tiene iniciativa de ley. Claro. E introduce un proyecto de ley para que lo debatamos, para que lo discutamos como tiene que ser en un Estado de Derecho. Y número dos, una de las cuestiones importantes que tiene este proyecto de ley, número uno, que con la creación de un tribunal constitucional en Honduras no es que desaparece el Poder Judicial. Esto es lo primero. Y ni siquiera es que se va a cambiar la actual Corte Suprema de Justicia, porque si algo tiene este gobierno y este Congreso Nacional es la certidumbre de la legalidad. Nuestra Corte Suprema de Justicia, estos 15 magistrados fueron electos por 7 años. Esa fue la voluntad. Así que, en todo caso, el proyecto de ley establece, esto puede modificarse, pero el proyecto de ley, me parece, yo lo comparto, establece que esta Corte Suprema de Justicia, para que quede claro, está electa por 7 años y eso no puede cambiar. Que la creación de un tribunal constitucional tiene que venir incluso después, si usted quiere, para otro periodo de gobierno, pero no para este tribunal constitucional. Eso debe también quedar muy claro. Sí, la certidumbre... No se está pensando para este. No se está pensando para este cuatrenio. Para este cuatrenio. O la duración de la Corte son 7 años, ¿verdad? Fueron electos para 7 años. O sea que, ¿y solo llevan 2? Y solo llevan 2. ¿Habría que esperar 5 años entonces? Yo creo que el proyecto de ley, tal como lo presentó el presidente Redondo, está así, y eso crea certidumbre jurídica. Un inversionista o cualquier inversionista local e internacional debe saber que la impartición de la ley general al caso concreto, la primacía la tiene la Corte Suprema, y esta Corte Suprema fue electa para 7 años y va a terminar su periodo. Este es simplemente una discusión de la creación de un tribunal que tendría que venir para otro periodo gubernativo. Porque yo le digo, si queda claro que la creación de la Corte Constitucional no es para el periodo que le resta a la presidenta Castro, ni antes de que termine este periodo para el que fueron electos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo estoy seguro que muchos argumentos contra la creación de la Corte Constitucional se vienen abajo. Eso lo deja claro el proyecto de ley, y eso crea una certidumbre jurídica. ¿Es para otro periodo de gobierno? Si es que se llegara a aprobar, porque esto es un proyecto de ley. Y los 7 años para que fueron electos la actual Corte Suprema de Justicia, eso es un mandato constitucional, y yo creo que este gobierno da certidumbre de seguridad jurídica en ese sentido. Y lo tercero, quizás solo para que quede en el ambiente, es que nos está creando otro poder del Estado.
el tribunal no significa otro poder del Estado. Ya vamos a entrar, digamos, en la discusión jurídica constitucional, pero con la creación de un tribunal constitucional no se crea otro poder del Estado. Por lo tanto, no hay ni un golpe técnico al Poder Judicial, porque sigue existiendo el Poder Judicial, sigue existiendo la Sala Constitucional con otras atribuciones, tal como está establecido en el proyecto, y ni siquiera entra dentro de la categoría, desde mi punto de vista, de los artículos pétreos, porque no se mueve la forma de gobierno, porque siguen existiendo los tres poderes del Estado. Vamos a ver. Crear una corte o tribunal constitucional para otro periodo de gobierno. Es lo que ha dicho el diputado Ramón Barrios. Es decir, termina Xiomara y si se crea la Corte Constitucional, esta estaría vigente luego de terminar este periodo de gobierno. Ok, se puede interpretar así. Sí. No se puede interpretar que debe terminar sus 7 años esta Corte Suprema de Justicia, estos magistrados que fueron electos hace 2 años, y hasta que terminen su periodo, ¿de cuántos años son? 7, ¿verdad? 7 años. Entre en vigencia en caso de aprobarse la Corte Constitucional. Esa es una discusión Okay. que puede darse en el Pleno del Congreso. La determinación del momento de funcionamiento es una cuestión que hacemos los diputados y diputadas en el Congreso Nacional. Inclusive el proyecto de ley puede tener modificaciones a la hora del dictamen de la comisión y luego incluso el Pleno puede también modificarlo. Es decir, yo creo y celebro esta presentación de un tribunal constitucional desde el punto de vista como académico, seguro mis colegas también, esta discusión que se había centrado en las aulas de clases, pues hoy salta en un tema que me parece que nos concierne a todos los ciudadanos. Y hay que entender, hay que diferenciar que lo que hacemos en el Congreso Nacional son leyes, pero hay que diferenciar que lo que hacemos los ciudadanos y la ciudadana en una Asamblea Nacional Constituyente es la Constitución de la República. Y un tribunal constitucional lo que protege es precisamente la Constitución de la República. Es el último intérprete y una cuestión, por eso decía yo de esta recomendación, conflicto entre los poderes del Estado y centro esta premisa. Voy a poner 2 ejemplos. Año 2009, golpe de Estado contra el presidente José Manuel Zelaya Rosales. Los ciudadanos habíamos decidido que el presidente de la República debía estar 4 años. Nos fuimos a votar y lo elegimos, debía estar 4 años. ¿Hubo un poder del Estado o hubo una confluencia de poderes del Estado que sacan violentamente y atentan más allá de la figura de José Manuel Zelaya Rosales contra el presidente constitucional de la República y atentan contra la Constitución misma, en el sentido de que lo defenestran y sacan del país antes de los 4 años que terminara el mandato, que era la voluntad del pueblo hondureño? ¿Quién debía dirimir ese conflicto, según la actual Constitución de la República? El Poder Judicial, uno de los poderes del Estado. Pero ese poder del Estado también estaba involucrado en la destitución. Es decir, que ese poder del Estado, tal como está en la arquitectura y el diseño constitucional, se convierte en juez y en parte. Eso no puede ser en un diseño constitucional. Entonces, le pongo otro ejemplo, la reelección presidencial. Resulta que con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de decir que la reelección o habilitar al expresidente Juan Orlando Hernández, estableció el principio de que la Constitución de la República era inconstitucional porque tenía un artículo pétreo que no lo permitía. Nuevamente la Corte Suprema se convierte en juez y en parte cuando el diseño constitucional
es que la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional dirime, entre otras atribuciones, conflicto entre poderes del Estado. Sin ser un profesional del derecho, don Renato, si un poder del Estado va a dirimir conflicto entre poderes del Estado, lo lógico es que ninguno de los tres poderes del Estado emite una sentencia al respecto. Bueno, yo entiendo que ese era el espíritu que manejaron los integrantes de la Comisión de la Verdad. Tal cual. No, en eso estamos totalmente claros. Tal cual. Ahora, ¿pero qué ha despertado la propuesta del diputado presidente Luis Redondo? Miren lo que dice el principal partido de oposición. Cuando digo principal partido de oposición, ya sabemos que es en función del volumen electoral de los diputados que tienen. Además, sin los votos del Partido Nacional no pueden crear esa Corte Constitucional porque se requiere mayoría calificada. Sí. Eso ustedes están conscientes. Dice el Partido Nacional que el Libre tiene problemas para controlar a su antojo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y debido a eso está buscando la forma de cambiar las reglas del juego político y electoral con fines de reelección para alargar el periodo de gobierno o para permitir la participación como candidato de uno de los hijos de la presidenta Xiomara Castro. Ese es el punto 2 del comunicado que emitió ayer. Para que prospere esa iniciativa se requiere la mayoría calificada en el Congreso, 86 votos, y la bancada del Partido Nacional no aportará ni un solo voto a esa maniobra truculenta y oportunista de Mel Zelaya. Esta acción ilegal e inconstitucional del Partido Libre representa un distractor más para intentar ocultar los graves problemas que sufre el pueblo debido a la incapacidad de gobernar que ha demostrado la actual administración izquierdista. Bueno, ahí están los puntos que expone el Partido Nacional. Por eso la pregunta, bueno, ¿y en qué momento entonces vamos a crear esa Corte Constitucional? Yo entiendo que la oposición está preocupada por la coyuntura, por el momento en que se presenta, ¿verdad? Y están pensando lo que están diciendo los nacionalistas. Ya vamos a volver con usted, ya vamos a volver con usted. Pero hay que ir pensando, ¿y en qué momento vamos a crear esta Corte? O necesariamente tener Corte Constitucional en Honduras pasa por una constituyente o por una consulta popular. Voy aquí con el abogado y doctor Oliver Erazo y luego con el abogado y catedrático universitario Denis Hércules. Bueno, buenos días a todos, Ramón y Denis, Renato. El tema es exquisito, o sea, desde el punto de vista del derecho político, del derecho constitucional, es un tema eje central en cualquier estado, Y no podemos abstraernos de la discusión del tema, pero de la discusión de altura, pragmática y viendo los diferentes escenarios que borbandean el tema. Lo primero que tenemos que hacer, y estamos obligados todos aquí, los que estamos en el chat, con el pueblo hondureño, explicarle con palabras sencillas. O sea, ¿qué es eso de Tribunal Constitucional? O sea, ahorita la gente que lo está viendo está en una bodega o algo y dice, ¿y eso qué es? Y ya no tenemos sala constitucional, dicen. Sí, ya no tenemos ya en la corte, pues, y ahora ¿cuál es el relajo? Eso dice la gente. Pero, lógicamente el hondureño está preocupado por el día a día, por salir del día. Bueno, esta historia comienza ya en Austria, con el jurista, el padre de la teoría pura del derecho, el señor Hans Kelsen. Mira la necesidad precisamente de un órgano extrapoder que pueda limitar y detener los excesos de los políticos en el ejercicio del poder, en cualquiera de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, crea ese modelo, es un modelo. Hay dos modelos que son los predominantes en el planeta Tierra, en los sistemas judiciales, que es el modelo de Tribunal Constitucional o Corte de lo Constitucional y el modelo de salas. Honduras, nuestro país, adoptó el modelo de salas y que posteriormente vamos a desarrollar cuáles han sido los problemas del modelo de la sala y por qué es ese cromosoma de generar en Honduras, en caso de Honduras, tanto problema el modelo de salas, que bien lo apuntaba Ramón al decir datos históricos en el 2009, posterior, pero también hemos tenido problemas con el modelo de sala en el actual gobierno, y bien marcados. Y el eje central del problema
de tener integrada la justicia constitucional en el modelo de sala es la falta de independencia. La falta de independencia por una democracia inmadura, por una democracia muy debilitada y por instituciones casi en artículo mortis. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, en 1920 se crea el primer Tribunal Constitucional. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, toda Europa los estados comienzan a crear sus tribunales constitucionales y esa ola de administración de justicia mediante el modelo del Tribunal Constitucional viene a América Latina y lo tiene Colombia, lo tiene Bolivia, lo tiene Ecuador y también entra a Centroamérica. En Centroamérica tenemos un ejemplo palpable de cómo funciona de bien un Tribunal Constitucional y es la Corte de lo Constitucional de Guatemala. Vamos a poner los ejemplos dolorosos y drásticos en hacer en la charla un poco de derecho comparativo de cómo funciona el Tribunal Constitucional en Guatemala para resolver el conflicto político-jurídico, que ese es el tema del Tribunal Constitucional, y cómo lo resuelve o lo ha estado resolviendo nuestra Sala de lo Constitucional. Entonces, aquí son dos cosas. El pueblo hondureño no debe de temer, no es que se va a hacer una nueva Corte Suprema de Justicia, eso alejémoslo, eso no es tema de discusión. El tema es que la primera característica de un tribunal constitucional para todo el pueblo hondureño es que es un órgano o una institución extrapoder. O sea, no forma parte de los tres poderes del Estado. No forma parte de ello, es extrapoder. ¿Y por qué es extrapoder? Porque su naturaleza misma es para detener los excesos del poder, del abuso y del desvío del poder de los políticos que están haciendo uso del poder en ese momento. Entonces, lógicamente, es el muro de contención idóneo que tiene que tener independencia absoluta para ponerle orden a esos desaciertos en el ejercicio del poder. Ahí hay una primera reflexión que sé que se la están haciendo miles de hondureños en este momento. Y los 7 magistrados de esa corte que, según la propuesta del diputado presidente Luis Redondo, van a conformar esa corte constitucional, los va a elegir el Congreso Nacional. Entonces, ¿cómo deslindar los vicios con que se eligen los magistrados que usted cuestiona, si esos mismos políticos con intereses en los 3 poderes, en los magistrados, van a ser los mismos que van a elegir a los 7 magistrados de la Corte Constitucional? Perdón. Sí, Corte o Tribunal Constitucional. Primero, Renato, perdón. Primero porque el proyecto es primitivo. Pone 7 magistrados, pero es un proyecto de ley. Pueden ser menos, pueden ser 5. O pueden ser 12 como en España. O sea, eso es discutible. Yo soy de los que creo particularmente que entre menos y más calidad es mejor. Vamos, el número no es tan relevante. No es tan relevante. El número no es tan relevante. Con 5 yo creo que en un país de 10 millones salimos. ¿Quién es la forma de elección? La forma de elección. ¿Y quién dice que lo tiene que elegir el Congreso Nacional? ¿Y por qué no podemos tener un sistema híbrido en que las facultades de derecho, por ejemplo, de las universidades, puedan nominar, si son 7, 3, que el Congreso pueda nominar 2, que el presidente de la República en funciones, si al final representa parte de la soberanía, pueda nominar otros 2 y que la sociedad civil pueda nominar otros 2? Mire, yo le pido que nos quedemos ahí, porque me imagino también que están diciendo en las mesas de los comedores de muchas casas, de muchos hogares hondureños en este momento, ya vuelven con junta de proponentes, junta nominadora. Pero es válido, fíjese, es válido la discusión. Y al final, ya sea junta proponente, junta nominadores, siempre los intereses políticos marcan la elección de estos funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial. Atento, porque como dijo él, va a ser rica la discusión. Solo una cosa, aquí la diferencia es que la Junta propone para que el Congreso elija. Aquí es directamente, le damos la facultad, por ejemplo, a la Facultad de Derecho, que proponga y elija 2. O sea, no estamos hablando de Junta proponente, pero simplemente, Renato, doy la idea de que el sistema no es que tiene que elegirlo forzosamente el Congreso Nacional para alejar,
precisamente eso que usted me parece que es válido que establece. Y hay algo en los que coincidimos casi todos. No hemos escuchado la opinión del abogado Denis Hércules, ya la escuchamos, que necesitamos un órgano extrapoder que dirima los conflictos de los tres poderes. Sin lugar a dudas. Eso es fundamental. Sin lugar a dudas. Eso es fundamental. Creo que la problemática estará en consensuar cómo lo hacemos para que no obedezca a intereses políticos, sectarios o intereses de cualquier tipo, esa futura Corte o Tribunal Constitucional que sí lo necesita el país. ¿Qué piensa el abogado y catedrático Denis Hércules? Gracias, Renato. Lo primero es, coincidimos los tres en que esto no es nada nuevo. Y comentaba el abogado Erazo de que el padre del positivismo y del constitucionalismo moderno, Hans Kelsen, fue un promotor de esta figura ya a inicios del siglo XX. Pero yo creo que incluso lo podemos remontar más atrás. Sí. A media Revolución Francesa, Joseph Emmanuel Sieyès, que fue constituyente francés, después formó parte del triunvirato que Napoleón destruyó. Sí. De los jacobinos. Sieyès planteó, hizo muchísimos escritos, ¿verdad? Siendo el más famoso, ¿qué es el tercer estado? ¿Verdad? Cuando decía Sieyès que ¿qué es el tercer estado? Nada. ¿Y qué aspira a ser algo? Pero Sieyès, en una de sus obras, e incluso presentó ante la Asamblea en su momento un proyecto para la creación de, yo no hablo francés, creo que lo traduzco correctamente, jurado constitucional, jury constitutionnel, ¿ok? No se aprobó, pero ya estaba la idea de que había que tener un órgano que no fuera la Asamblea, que no fuera el Ejecutivo, que no fuera el Judicial, que determinara si la ley era constitucional o si la ley estaba violentando la Constitución. En Europa la idea muere durante el siglo XIX, muy turbulento en Europa. Los estadounidenses fueron los que realmente sí tenían control de constitucionalidad durante el siglo XIX, pero en el siglo XX Kelsen lo empieza a redactar mucho, empieza a escribir mucho, y como bien comentaban los abogados, luego de la Primera Guerra Mundial surge el Tribunal Constitucional de Austria, surge el Tribunal Constitucional de Checoslovaquia, y un poquito después, ante la caída de la monarquía española, surge el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República Española, que luego destruye Franco, ¿verdad?, en la Guerra Civil Española. Entonces, esto no es nada nuevo. Luego de la Segunda Guerra, Francia crea un Consejo Constitucional en su Quinta República, Alemania crea un Tribunal Constitucional Federal, Italia crea una Corte Constitucional, España, cuando vuelve a la democracia en el 78, crea un Tribunal Constitucional, Polonia, luego de la caída del comunismo, crea un Tribunal Constitucional. Entonces, esto no es nada raro, ¿verdad? En Europa, al menos, donde prima esta noción, no es nada raro. Y luego, como comentaba el abogado Erazo, se importa a las Américas. Chile creo que lo tiene. Sí. Bolivia, un poco raro, porque elige el pueblo los magistrados, que no estoy de acuerdo con eso. Pero es interesante el modelo. Claro, Que no es malo, Hércules, porque de hecho, de ahí, de esa zona de América Latina, surge el neoconstitucionalismo latinoamericano. Correcto. Que generalmente no mucho nos agrada. Exacto. A un sector sí le agrada muchísimo, a otro no. Pero no es malo. Pero lo tenemos en Bolivia. Y son válidas. Lo tenemos en Ecuador, lo tenemos en Colombia, Venezuela creo que lo tuvo, luego lo quitaron. El punto es... ¿Costa Rica lo tiene? Sí. Costa Rica tiene salas. No, tiene salas. Tiene salas. Y yo voy a explicar eso, Okay. porque en Costa Rica sí funciona. Ahora bien, el abogado Erazo decía hay sistemas. Sí, tenemos sistemas de salas, tenemos sistemas de Tribunal Constitucional. Ambos son concentrados. ¿Qué quiere decir un sistema de control de constitucionalidad concentrado? Lo primero es, ¿qué es el control de constitucionalidad? Que yo creo que hay mucha gente preguntándoselo. El control de constitucionalidad, Renato, es la función que realiza la jurisdicción constitucional por medio del cual se vela porque la ley no violente la Constitución. Sirve para garantizar el principio de supremacía constitucional, que es un pilar fundamental del Estado de Derecho. ¿Okay? La jurisdicción constitucional se puede ejercer por medio de distintos jueces, como es en Estados Unidos, donde el control es difuso. Es difuso. Pero luego tenemos control concentrado, donde puede haber sistema de salas o sistema de tribunal o corte constitucional. Centroamérica se fue por la opción de las salas,
Tenemos sala en Honduras, tenemos sala en Costa Rica, tenemos sala en El Salvador. Pero en otras partes tenemos sistema de corte. Guatemala lo adoptó. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con que el sistema funcione bien en Guatemala. Tengo varios amigos constitucionalistas guatemaltecos y me plantean mucho problema porque creo que le hicieron muy a la carrera. Y a eso es a lo que voy y por eso me agrada mucho que esté el abogado Barrios aquí, que creo que es miembro de la Comisión Constitucional, ¿verdad? Soy el presidente. Ah, bueno. Entonces, yo tengo la certeza entonces de que el abogado Barrios nos va a ayudar para que esto no se haga a la carrera. Sí. Porque, por ejemplo, en Guatemala hay mucho pleito, porque la Corte Suprema de Justicia sigue existiendo y tenemos la Corte de Constitucionalidad, y entonces se van a pelear las cosas a la Suprema y como no les gusta lo que dijo la Suprema, se van en amparo a la Corte. La Corte salió dándole vuelta a la sentencia de la Suprema no le quiere hacer caso a la Corte Constitucional. Entonces, ¿quién manda? Ahora bien, con lo que sí estamos claros los tres es que donde tenemos un sistema de tribunal o Corte Constitucional, yo veo mucha gente sorprendida de decir que la sentencia es definitiva. ¿Y dónde no lo es? ¿Dónde no lo es? Que me explique a alguien dónde hay un sistema de tribunal o Corte Constitucional donde la sentencia no es definitiva. Sí. Queda la opción en algunos casos, por ejemplo en Europa, donde existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el equivalente europeo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de llevar a instancias internacionales. Queda también en Europa, donde tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la posibilidad de irse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero no están inventando aquí algo que nunca se haya visto en otro lado. De lo que sí podemos discutir, Renato, de lo que sí podemos discutir, y qué bueno que ya lo mencionaron los colegas, es sobre la forma de elección, sobre el número y esas cosas que yo creo que Kelsen en la obra La garantía jurisdiccional de la Constitución nos responde las preguntas. Hablaban aquí ya prácticamente diciendo lo mismo que dijo Kelsen en esa obra. Hace 100 años. Entonces, yo creo, Renato, que es a eso a lo que tenemos que ponerle atención. Y también quizás al momento, ¿verdad? Porque yo estoy de acuerdo con que no sería correcto que entrara en vigencia ahorita, ¿verdad? Lo lógico es cuando se crea una nueva ley que por lo menos las cosas que ya estaban en curso se mantengan. Por ejemplo, si se creara ahorita el Tribunal Constitucional y yo interpuse ayer un amparo ante la Corte Suprema, ¿quién me lo va a resolver? Exacto. Hombre, por principio de gratuidad de la ley debería ser la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional, pero no daría lugar a debate, ¿verdad? Y no conviene para la seguridad jurídica que ya está en juego en este país. Entonces, podemos hablar, Renato, del momento político en el que se presenta, podemos hablar sobre las intenciones con las que se presenta, podemos hablar sobre el proceso que debe seguir para aprobarse, porque yo creo que, hombre, yo ya quiero votar en un plebiscito. Yo nunca he votado en un plebiscito en mi país y yo quiero que me pregunten algo porque eso ir a votar 4 años. Quisiera poder participar en un elemento de democracia participativa. Como joven me gustaría, yo creo que hay muchos jóvenes que les gustaría que le preguntaran algo. Y por último, de cómo vamos a elegir ese tribunal. Ahí están las preguntas. Sí, sí. Interesante, interesante. Yo coincido plenamente con ustedes. Cuando a mí me dicen anteayer, hoy es jueves, el martes, acaba de presentar una iniciativa ahí el diputado Redondo, dice, para crear la Corte Constitucional. Inmediatamente me trasladé al informe de la Comisión de la Verdad. Inmediatamente. Yo, hombre, si eso nos lo vienen recomendando desde hace tiempos. Crear esa Corte, crear ese Tribunal Constitucional. Y se lo digo con toda sinceridad que dije, o me pregunté, ¿es este el momento o no? ¿Cómo vamos a elegir y a crear esa Corte? Esto más, el titular del noticiero en la noche. Revolucionaria iniciativa de ley del presidente del Congreso Nacional. Sin lugar a dudas. Es que tenemos que crear la Corte Constitucional. Ahora, después de la pausa, vamos a responder a todas esas preguntas, Sí. a todas esas inquietudes. ¿Conviene en este momento? ¿Cuál es el mejor procedimiento para crear? ¿Que sean los diputados? Yo le digo algo, hay demasiados intereses. Para mí como hondureño, como elector, hay demasiados intereses políticos, personales, sectarios en el Congreso de Honduras. Por eso
A este ciudadano de Honduras no le gustaría que fuera el Congreso Nacional, porque siempre andan calculando, este me conviene tenerlo como magistrado de la sala, este me conviene tenerlo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esos cálculos como hondureño es lo que no me hacen muchas veces tener la certeza si la elección se produce ahí, ¿cambiaríamos algo o seguiríamos en lo mismo? La sala peleándose con la Corte Constitucional y viceversa. Eso es lo que vamos a desentrañar, a debatir, a profundizar después de la pausa comercial. Les sugiero su atención. Gracias por compartir su opinión a través de nuestra cuenta en X. Eduardo Facusé comparte: el Tribunal Constitucional es necesario, pero estos cambios deben venir en base a grandes acuerdos políticos para no seguir creando incertidumbre cada semana. Lo que preocupa es que la discusión sigue siendo solo en temas de control político y no en temas de progreso, libertades democráticas y económicas. El doctor Franklin Anariba comparte: cortina de humo, las reformas electorales son mucho más importantes y fundamentales que esta propuesta de un tribunal constitucional. Las reformas electorales deben discutirse prontamente porque la población lo demanda. Comparten más Ismael Cepeda: solo observemos la sala de la Corte Suprema de Justicia en la actualidad. El éxito o fracaso será como será constitutivo de dicho tribunal. La politización de la justicia estará presente siempre por la clase élite política. La discusión debe partir del diseño y quienes, así como serán electos, lo integran. Ismael Ochoa comparte: en la medida que en las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia se vayan presentando desavenencias, por decir el último problema de las rotaciones, pues en esa medida se irán creando tribunales paralelos que se ajusten a los propósitos oficiales. Han compartido los televidentes a través de X. Usted también puede compartir su opinión. Recuerde hacerlo a través de nuestras plataformas digitales. Yo coincido con ustedes y con los que dicen, ¿y por qué no priorizamos las reformas electorales? Yo coincido con ustedes que las necesitamos. ¿Qué tal que se nos desate un conflicto político de las dimensiones del 2009 u otros conflictos políticos que hemos tenido en las últimas décadas? Vamos a retroceder otra década, Ya por lo menos quedamos claros que esta Corte Constitucional no es para este periodo, ¿verdad? En eso coincidimos y nos parece a todos que conviene que no sea para este periodo en el que estamos. Sí. Hay coincidencia ahí, ¿verdad? Sí. Pero pensando en cualquier otra eventualidad como las que hemos pasado en las últimas décadas, ya comencemos a pensar en una corte, ojalá, yo tengo mi escepticismo, si lo elige el Congreso, independiente, que dirima los conflictos que realmente se presenten entre los poderes del Estado. Pero eso, nombrar una corte y seleccionar a los magistrados para que los diriman, no para que los enreden. Ahora vamos a analizar los procedimientos. ¿Dónde se elegiría? Ya usted dijo, puede ser en el Congreso, pero como esto apenas es un proyecto de ley, consensuándolo entre todos los sectores, se puede determinar que no solo sea el Congreso el que meta las manos en la elección de los futuros magistrados de la Corte Constitucional. Solo dos cosas antes, Renato, porque me parece que, de acuerdo a lo que estaba leyendo en las preguntas, hay que dejar dos cosas claras. Muy bien. Número uno, que me parece el momento actual para comenzar a conversar sobre esto. Esto va a llevar varios años. Entonces está bien comenzar a conversar de esto. Y lo felicito porque la forma en que lo estamos haciendo es la forma pedagógica correcta. Número uno. Número dos, el proyecto de ley del presidente del Congreso eleva de alguna manera la calidad de la temática que estamos discutiendo en el Congreso. Y en eso quiero felicitar al presidente con esta iniciativa. Y número tres, queda claro que esta iniciativa no es para que el hijo del presidente o la presidenta. La reelección presidencial está prohibida en la Constitución de la República. Y eso tiene que quedar claro y alejar preocupaciones. Renato. Y no es una Corte Constitucional que nos va a venir a decir... Lo contrario, Sí. si más bien la Corte Bueno, Constitucional... si la Corte actual fue la que nos dijo que se podía. La hablando Corte 2015, Constitucional se Sí. crea para no se nos defender precisamente a la Constitución de la República. Sí. Y la Constitución de la República y los constituyentes, que somos usted, yo y todo el soberano, dijimos que la reelección en Honduras, mientras esté vigente esta Constitución de 1982, es inconstitucional. Punto.
Pero si la forma de pensar de los futuros magistrados de la Corte Constitucional, electos bajo los mismos vicios históricos en el Congreso Nacional, es similar a la de la Sala Constitucional que allanó el camino para la reelección presidencial, entonces estamos en lo mismo, ¿verdad? Que esas son las cosas que hay que evitar. Sí, abogado. De acuerdo. Y luego vamos con el abogado No, Oliver. no, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo principal, como comentaba antes de irnos a la pausa, era quizás hablar del sistema de elección. Yo elaboré este cuadro, que no es una gran obra de diseño gráfico, me van a disculpar los diseñadores gráficos que estén viendo esto, pero creo que es un cuadro que nos explica varios puntos importantes. Kelsen anteriormente planteó 2 puntos importantes. Lo primero era que el número de jueces de un tribunal constitucional no debía ser muy elevado. Comentaba el abogado Barrios que en un país de 10 millones como el nuestro no ocupamos 20 magistrados, ¿verdad? Yo creo que 7, 9, 5, estamos hablando de un número pequeño. También planteaba Kelsen que no era correcto que fueran a integrar ese tribunal los diputados. Yo creo que el diputado Barrios está clarísimo con eso. Pero también apuntaba Kelsen que la elección de ese tribunal constitucional, dado que debe dirimir conflictos entre los poderes del Estado y dado que va a aplicar el control de constitucionalidad de la ley y que por tanto le va a jalar la oreja a los diputados, no debía ser solo función del legislativo, sino que debía involucrar al Poder Judicial, al Legislativo, al Ejecutivo y también, decía, a los profesores de las facultades de Derecho, a los abogados. Y hoy podemos hablar también de sociedad civil, que era algo que allá por 1920 no existía. Este cuadro es importante, Renato. Hay una razón por la que Guatemala esté en anaranjado, que yo creo que ya les comentaba anteriormente yo, que a mí el sistema guatemalteco me deja mis dudas por ciertas cosas. Pero, por ejemplo, vemos Colombia, que tiene una Corte de Constitucionalidad y Colombia está aquí cerca. En Colombia tenemos 9 magistrados, electos por un periodo de 8 años. ¿Dónde viene lo interesante, Renato? Y esto es algo que yo siempre me ha parecido incorrecto del sistema de justicia de Honduras, que actualmente nuestra Corte Suprema de Justicia, cada 7 años la cambiamos toda. Eso no es la regla a nivel internacional. Si usted ve, al producirse vacante parcial, pero en Guatemala es el 100% como en Honduras. Luego en El Salvador es por tercios. Luego en Costa Rica es al producirse una vacante. En Colombia es parcial por tercios. En Argentina es al producirse una vacante o también escalonada, ¿verdad? Entonces, no es correcto que se elija al 100% del Tribunal Constitucional de una sola vez. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de El Salvador, que está aquí al lado, que sigue el sistema de salas, ¿sí? En El Salvador tenemos 15 magistrados electos por 9 años, pero cada 3 años se eligen 5. A modo que no tengamos toda una nueva Corte Suprema de Justicia cada 9 años. ¿Por qué es importante esto? Yo creo que vamos a estar de acuerdo los 3. Así la jurisprudencia de la Corte no me la cambian de un solo. Aquí los 3 sabemos que luego del fatídico 12 de diciembre del 2012 vino la Corte nueva o los magistrados nuevos a emitir unos fallos que iban totalmente en contra de los fallos de los magistrados anteriores, que ya le ganaron el caso al Estado de Honduras, justamente, ¿verdad? Entonces, eso es importante, Renato. Yo quisiera apuntar que creo que en el proyecto, que es un proyecto, pero a mí lo que más ruido me hizo es que decía que se iban a elegir bajo el mismo camino que la Corte Suprema de Justicia. Claro. Y eso es lo que a mí no me gustó, y lo digo de entrada, no me gustó. Igual yo. Y yo creo que tenemos que buscar una forma nueva. A mí me gusta mucho, particularmente, si podemos ir a la siguiente imagen, que es el caso de España o Italia o Alemania, que sí es cierto, son países europeos. ¿Usted quiere la otra gráfica ya? La otra gráfica. Muy bien, con mucho gusto. Aquí. Esto es tecnología. Si vemos en España, por ejemplo, son 12 magistrados del Tribunal Constitucional, pero 4 son electos por el Congreso, que es la Cámara Baja, 4 son electos por el Senado, que es la Cámara Alta, y no tienen la misma integración, ¿verdad? Las fuerzas políticas podrían ser dispares en esas 2 cámaras. 2 son electas por el gobierno, prácticamente por el presidente de gobierno en consejo, ¿verdad? Con sus ministros, y 2 son electos por el Consejo General del Poder Judicial. Que conste, están entrampados desde hace ratito, claro, ¿verdad? Que sí, claro que sí. Tienen varios problemas de hace un buen tiempo, y fue en parte porque se metieron a un rollo con el Consejo General del Poder Judicial.
El equivalente a eso es lo que aquí teníamos, que era el Consejo de la Judicatura, que ya no existe. Sí. Un fracaso. Que fue Un un modelo fracaso, copiado de España ¿verdad? y un fracaso total. ¿verdad? En Alemania los elige 8 el Bundestag, que es la Cámara Baja, 8 el Bundesrat, que es la Cámara Alta. De nuevo, no tienen la misma integración y se eligen por partes. Pero es el Congreso, ¿verdad? Lo realiza Ojo ahí, siempre el que no hay que legislativo. satanizar siempre los congresos como tal, Correcto. como institución. A lo mejor lo que satanizamos Es es la elegirlo de un conformación solo. humana, ¿no? No, no, así es, correcto. No. No es la institucionalidad, no. O sea, que no es malo que el Congreso elija. Quizás lo que criticamos es el recurso humano que llega a elegir, ¿no? Sí. No, coincidimos, sí. El caso de Italia, por ejemplo, son 5 electos por el presidente. Dicho sea de paso que es el presidente, no el primer ministro, y quien gobierna es el primer ministro. El presidente es el jefe de Estado. Es una democracia parlamentaria que los estudiantes de Derecho que ya llevaron Derecho Constitucional ya deberían de saber la Y diferencia. tiene funciones protocolarias el presidente. Exacto. Y tiene encargados entre sus tareas esto y defender la Constitución. 5 son electos por el Parlamento en sesión conjunta de la Cámara Alta y la Cámara Baja, y 5 son electos por el Poder Judicial. 3 de ellos por la Corte Suprema de Casación, que es el equivalente a la Corte Suprema, una por la Corte de Auditores y otro por el Consejo de Estado, que es el equivalente a la Suprema Corte en materia administrativa. Entonces, lo que vemos es la regla, Alemania siendo una rareza, pero involucrando a ambas cámaras, es que tengamos colaboración de distintos poderes y de distintas fuerzas para integrar el tribunal. ¿Por qué, Renato? Porque realiza un control del legislativo y también, si conoce de amparo, puede llegar un amparo del judicial o puede llegar un amparo del ejecutivo. Entonces no conviene que ningún poder del Estado tenga el control sobre él. Ok, y si creemos que lo que nos conviene es el modelo del Reino Unido, pues No. primero tenemos que instalar una monarquía. Porque aquí Traemos a Carlos. el monarca da la recomendación al primer ministro a propuesta de la comisión de selección. Está descartado ese modelo del Reino Unido aquí, pues. Pero sí, yo sí soy de los que creo que una corte constitucional o un tribunal constitucional debe ser electa por un periodo de al menos 10 años para dar certidumbre. Debe ser electa, y aquí adelanto, debe ser conformada por abogados y De no acuerdo. precisamente por abogados y notarios. Es correcto, es Es decir, distinto. es distinto, Sí, por sí. abogados, profesores de derecho Sí. sobre todo. Debe ser electa, y yo creo que aquí podemos dar un salto cualitativo, como lo establecía usted, don Renato, en que la participación sea ciudadana para elegir a los miembros que van a defender la Constitución. Y en esto quiero establecer, es que la Constitución no se hace en el Congreso Nacional. Lo hizo La Asamblea Nacional. Constitución la hizo usted y yo. El poder constituyente somos todos nosotros. Es decir, que el Tribunal Constitucional nos representa directamente a todos los ciudadanos y ciudadanas que conformamos el poder soberano y que finalmente es el que hace la Constitución de la República. Dos cosas fundamentales en este momento. Para criar la sala constitucional, ¿bastan las reformas que propone el diputado presidente del Congreso? ¿O tiene razón Jorge Cáliz cuando dice, pero para crear esto, o es a través de una asamblea constituyente, que ya saben cuál es la función de una asamblea constituyente, ¿no? Hacer una Constitución. Hacer una Lo único. constitución Constitución. y hacer todas las reformas en función de los objetivos que se tengan. O una consulta popular. ¿Cuál es la vía para usted, abogado Erazo? Mire, yo ahí sí difiero un poco en la tesis del abogado Ramón, en decir de que no se toca la Los tres forma de poderes del gobierno, Estado. los tres poderes. Explico por qué. Vamos a ver, los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Vamos, pero el judicial es uno de los tres poderes. Sí. Y de conformidad a la Constitución de la Ya es el República, intérprete. es intérprete y está integrado por salas, ¿sí o no? Es correcto, Ok. Y una de esas salas es la sala de lo constitucional. es correcto. Entonces, al crear el Tribunal de lo Constitucional o una Corte de lo Constitucional, estaríamos directamente afectando al poder, a uno de los tres poderes del Estado. Y el Estado como tal está conformado por tres elementos: territorio, población
y poder. Entonces estaríamos tocando, lógicamente, la forma de gobierno. Y la única forma de tocar los artículos en el tema de forma de gobierno es a través de una constituyente o, en su defecto, por un mecanismo de consulta ciudadana, o de plebiscito o de referéndum. Independientemente del mecanismo, hemos llegado a un momento histórico donde estos temas se tienen que tratar con la seriedad y con el decibel de argumentación y de voz correcto, no de insulto y no de descalificación. Mirábamos cómo se eligen los tribunales constitucionales en Europa. Vamos a ver ahí. La regla dura es que el poder, o los que conservan el poder, ejercen el poder, son los que tienen menos participación. Y distribuyen la elección de esos magistrados en diferentes fuerzas que integran la población, el elemento de población de sus estados. Y esto ha sido un ejemplo de los modelos europeos. Si nos venimos a América Latina, por ejemplo, el tema de Bolivia, los magistrados los eligen el pueblo, en voto directo. O sea, son modelos que hay que estudiarlos. ¿Por qué? Porque no podemos copiar modelos. Mire, cuando copiamos el modelo del Consejo de la Judicatura, del modelo español, se les dijo que iba a ser un fracaso. ¿Y en qué terminó? En un fracaso. Ahora bien, el modelo constitucional de Honduras, la forma de elegir una corte o un tribunal constitucional debe de ser muy propio del Estado hondureño. ¿Por qué? Porque aquí es donde afloran esas dudas y la gente dice, tiene toda la razón. Cuando yo escuché la lectura del proyecto del diputado Redondo, todo iba bien. Está bien, el tema está bien, pero cuando lo escuché decir que se iban a elegir de la forma como se han electo los poderes judiciales, dije yo, hasta aquí llegó esto, porque es lo mismo, más de lo mismo, por los mismos. Entonces, y comienzo a ver que van a ser 7 y que va a durar 7 años el tribunal, y volvemos a la misma teoría del círculo sin fin, cuando lo que queremos es generar seguridad jurídica, certidumbre jurídica, pero sobre todo dar ese paso cualitativo y cuantitativo en administración de justicia constitucional. Porque hay algo importantísimo en ese proyecto de decreto. De entrada, prima fase, es que reconoce el legislador de que el modelo de sala no ha funcionado. No ha funcionado, y el hecho de que no ha funcionado es que expone a toda la ciudadanía hondureña a ausencia de administración de justicia constitucional. Y eso todos los hondureños lo sabemos, todos los hondureños lo vivimos, han habido afectados. Y aquí tenemos uno, Ramón, tú fuiste afectado cuando eras juez y en su momento decidiste ejercer tu derecho constitucional a manifestarte y te echaron. Sí, me echaron. Te echaron. Sí. ¿En qué terminó eso? En un fallo López Long, otros versus el Estado de Honduras. Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿en dónde estuvo la justicia constitucional en ese momento? ¿En dónde está la justicia constitucional? En este momento, donde los hondureños están enfrentando por parte del gobierno violaciones sistematizadas a los derechos humanos. ¿En dónde está? ¿Qué es lo que está resolviendo? ¿Qué están resolviendo? ¿Qué teníamos hace 2 meses? Una crisis en la sala de lo constitucional, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, a eso es que apuntamos. Entonces, lógicamente, es un proyecto. Como proyecto es la primera versión. Sí. Eso tiene que discutirse profundamente, seriamente, porque eso nos podría dar el paso a ser un Estado con mejores condiciones de certeza jurídica para entrar en el canal de desarrollo. Miren, si seguimos en el actual estado de cosas, con la administración de justicia constitucional como la tenemos, vamos a seguir hacia atrás. Ahorita estamos estancados. Bueno, aquí hemos sido el hazme reír del mundo jurídico constitucional.
cuando alguien dijo que la Constitución era inconstitucional. Sí. O sea, ¿cómo sostenemos semejantes asuntos? ¿En qué foro lo vamos a mantener? Sí. O sea, nos toca callar, y cuando encontramos a nuestros estudiantes y nos dicen, ¿y usted, abogado, y por qué siguen enseñando derecho constitucional? Es precisamente los temas de tensión constitucional lo que justifican el estudio de una ciencia tan importante y que le da vida al Estado mismo. Entonces, la forma de elección no puede ser. O sea, en Honduras se la tenemos que quitar a los políticos. O sea, indiscutiblemente con el respeto que se merecen, porque no todos los podemos medir, tallar de la misma forma, pero el producto histórico que tenemos es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. Entonces, en ese punto vendrán altos, bajos. Ninguno de estos modelos genera la ausencia de conflictos. Imposible que lo vaya. En España tuvimos el mismo conflicto, igual que en Guatemala, que a quién le hacían caso, si a la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal Constitucional Español. O sea, eso es parte del ABC de la dialéctica de estas instituciones, lo que no significa que no funcionan. Sí funcionan y funcionan bien. Le voy a poner un ejemplo. En Guatemala se dio una elección del presidente legislativo en Guatemala, violentando el debido proceso parlamentario. Se sintieron afectados, inmediatamente concurrieron un lunes a la Corte de lo Constitucional guatemalteco. En 72 horas, el tribunal había dicho que ahí había una violación y que se volviera a repetir la votación, y salió electo otro presidente. ¿Cuántos años tenemos nosotros? Desde la elección del diputado Redondo, que se le ha sido objetada su legalidad formal, y hasta el día de hoy la justicia constitucional no se ha pronunciado. Esas son las pequeñas, grandes diferencias que hacen, lógicamente, que nosotros digamos, yo creo que llegó el momento de discutir. Y la gran pregunta, ¿es el momento? La respuesta, siempre es el momento cuando vamos a respetar la naturaleza misma de un tribunal constitucional y las intenciones de la clase política para la existencia del Estado de Derecho. Si respetamos esas condiciones, siempre va a ser el momento, licenciado Renato. O sea, usted me está diciendo que si comparamos qué es más importante ahora, reformas electorales o la creación de una Corte Constitucional, déjenlas en el mismo nivel. El Estado de Honduras necesita ambas cosas. La reforma electoral y necesita también la Corte Constitucional. O sea, no demerite que esto de la Corte Constitucional no es prioritario. Esto más, yo me atrevería a decir que ni siquiera podemos considerarlo como cortina de humo, si es que desde hace casi 2 décadas nos vienen recomendando esto. Ahora, si los objetivos o si las intenciones son las que supone usted allá, conociendo la historia del país y el comportamiento de los políticos, si los objetivos de crear en este momento la Corte es para lo que dice el Partido Nacional, por favor, yo no quiero Corte Constitucional en este momento, pero parto de una premisa, que el país requiere la Corte Constitucional desde hace tiempo. Renato, pero eso queda descartado, yo lo establecí desde el principio. El proyecto de ley tal como está presentado por el diputado presidente Redondo, la creación es de amplio espectro. Para hablar en términos de alto estudio, esto no corta la Corte Suprema de Justicia, que fue electa por 7 años, ni va a ser modificada, digamos, en el Pleno del Congreso para el próximo torneo electoral. Es decir, eso quiero que quede descartado el día de hoy. Y solo aprovecho una cosa por la diferencia que tenemos con el doctor Oliver Erazo. En la Constitución de la República, afortunadamente el constituyente dejó establecido a qué se refiere cuando se habla de la forma de gobierno. En el artículo 4 se establece que la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Eso es lo que debemos entender como forma de gobierno. Hay un punto y seguido,
y se ejerce por 3 poderes del Estado, que ya lo sabemos. Una cuestión es quitarle funciones, que digamos que es el objetivo del Tribunal Constitucional, y básicamente lo que podemos ver en estos cuadros es que se me ocurre, tal como está el proyecto, que 2 de las funciones que conoce la Sala Constitucional son los famosos recursos de amparo y los recursos de inconstitucionalidad, entre otras, ¿no? Pero fundamentalmente, de eso va a conocer. Pero son funciones, y aquí lo que hay que determinar es si cuando le quitamos funciones a un ministerio para dárselos a otro, recurrimos a la vía de la reforma de la Constitución. La respuesta es no. Por supuesto, yo no tengo la respuesta única y definitiva. Esto es objeto de discusión precisamente y lo estamos construyendo de altura como nos está permitiendo el programa. Renato. Muy bien, muy bien. Hacía una acotación usted, licenciado Renato, y decía si estos 2 temas de reformas electorales y Tribunal Constitucional habían que ser discutidos. Son esenciales y vitales en este momento histórico para la existencia mismo del Estado de Honduras. Del Estado como tal. En este momento. Le pongo un ejemplo. Por ahí dicen que van a cancelar ciertos partidos políticos. Muy bien, muy bien. En el actual modelo de Sala Constitucional, las personas que se vean afectadas, que son miembros de esos partidos políticos, ¿ante quién van a acudir? Van a ir al Consejo Nacional Electoral, van a ir al Tribunal Electoral, van a decir que no, y cuando les digan que no, ¿qué les queda? La sala. La Sala de lo Constitucional a través del amparo electoral. ¿Y qué pasa con la Sala? Nos está dando respuesta. El mismo diputado Redondo nos está diciendo, mire, hay que crear un Tribunal Constitucional porque ahí no nos está dando respuesta o no nos han dado respuesta ni ayer, ni antier, ni ayer, ni hoy. Y la lectura está muy clara. Sí. No solo eso, los ciudadanos hondureños viven en carne propia la ausencia de justicia constitucional. O sea, eso no es un decir, eso sí, lo vivimos todos. Entonces, son temas que sí hay que priorizar. A propósito, usted se anticipó, ese va a ser el tema de este viernes en Frente a Frente. El reclamo de estos partidos que están a punto de quedarse fuera de la institucionalidad electoral. Ese es el tema. Mañana estará Esdras López y todos los que son los coordinadores o presidentes de estos partidos políticos. Una coincidencia aquí es que no hay satisfacción si se eligiera a estos magistrados de la Corte Constitucional en el Congreso solamente. No creo que no genera plena certidumbre. De acuerdo, eso no daría ningún tipo de certidumbre. Creo que es importante involucrar a varias organizaciones o poderes para generar mayor certeza jurídica. Otra cosa con la que coincido también con el abogado Erazo es que yo sí, igualmente creo que se estaría tocando la forma de gobierno por la razón que él expone exactamente. Yo comparto y es por eso que sí creo que sería necesario la figura de la consulta. 2 cosas más, Renato, 2 cosas adicionales. Yo estoy de acuerdo con que esto es igual de importante que las reformas electorales, por las razones ya antes expuestas. Es importante. Pero también creo que esto saca a la luz cuán olvidado está por parte del legislativo el Poder Judicial. Y yo creo que no me va a dejar mentir el diputado, que han habido reclamos anteriormente sobre que no se les entrega la totalidad del presupuesto. Yo creo que también es importante que recordemos que la Constitución manda la creación del Consejo de la Judicatura, y ahí hay una inconstitucionalidad por omisión del legislativo al no emitir una nueva ley luego de que la anterior fue declarada inconstitucional. No tenemos gobierno de los jueces. No tenemos gobierno de los jueces. Y yo creo que si hay un momento para debatir en este momento cuán frágil es nuestro Poder Judicial, hombre, Renato, yo creo que es bastante frágil en varios sentidos. Es hora que pensemos si realmente le estamos pagando lo correcto a los escribientes, a los secretarios, a los receptores, a los jueces de paz, a los jueces de letras, a los archiveros, incluso a los magistrados de apelación, porque ellos hacen un servicio público y nosotros como abogados estamos agradecidos con el trabajo que ellos hacen, pero
hay mucha lentitud, ¿verdad? Al final de cada auto, al final de cada sentencia nos ponen en la colita de hasta ahora se resuelve por exceso de trabajo. Y yo no los juzgo, porque hay exceso de trabajo, porque en el juzgado de letra civil de Francisco Morazán creo que hay 21 jueces para todo el departamento, ¿verdad? Yo soy del Empira y creo que tenemos, 4 o 5 jueces en la sección de nosotros. Entonces, creo que ahorita que discutimos esto es un buen momento para recordar que tenemos que fortalecer nuestro Poder Judicial, porque de nada sirve que estemos hablando de crear un tribunal constitucional si tenemos un Poder Judicial debilitado. ¿Y cuál es el mejor momento para crear esa Corte o Tribunal Constitucional? ¿Cuál es el mejor momento? Claro, me van a decir algunos, si ni siquiera saben si se va a crear vía consulta popular o con reformas constitucionales. Todavía no hay consenso sobre eso. Bueno, aquí hay discrepancias, ¿verdad? El abogado cree que con los artículos que cita el diputado Redondo podemos tener Corte Constitucional, porque Redondo cita unos artículos que tienen que ser reformados para materializar la Corte. Y ellos dicen, no, tocan la forma de gobierno, no pueden hacer eso. Entonces, vía consulta. Pero ¿cuál es el momento? ¿Cuál es el momento propicio para hacer esto? Si aquí urgimos de reformas electorales y urgimos de Corte Constitucional, ¿cuál es el mejor momento? ¿Cuál es el momento propicio? Escucho sus respuestas inmediatamente después de la pausa comercial. Continuamos dando lectura a su opinión a través de redes. Alex comparte, la creación de este tribunal sería de gran ayuda para mantener al pie de la letra la Constitución. Fabiola comparte, no señores, en ningún momento, porque estamos cansados que sigan creando más burocracia y más instituciones para repartirse cargos políticos. Al final, a esos 7 miembros los elegirá el Congreso Nacional. Y ya sabemos cómo es esa elección, solo deben cumplir la ley. Luis comparte, se ha venido sugiriendo a través de los últimos años la creación de un tribunal constitucional. Ahora que se propone, dicen que no es el momento oportuno, nunca van a estar todos los semáforos en verde, ahora es el momento. Mejor establezcan la figura de juicio político, la segunda vuelta. Y comparte Gustavo León Gómez, el abogado comparte, si se elige bien a los magistrados no hay necesidad de estar modificando el sistema de impartimiento de justicia. Mientras los partidos políticos se sigan repartiendo cargos, no importa el nombre, mecanismo que adopte, habrá ausencia de justicia imparcial e independiente. Comparten los televidentes a través de redes sociales. A mí me encantaría que cada hondureño tuviera esto. Los hallazgos y recomendaciones para que los hechos no se repitan. Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de julio de 2011, después del golpe de Estado. Y ya lo había leído este puntito el diputado Barrios. Crear un tribunal de justicia constitucional con competencia para conocer la defensa de la Constitución contra el abuso de la ley, dirimir la competencia y los conflictos entre los poderes del Estado y velar por la protección de los derechos humanos. Bueno, yo tengo derecho a dar mi opinión y de hecho la doy todos los días. Para mí sí es importante este Tribunal Constitucional y yo lo coloco en la misma importancia que las reformas electorales. ¿Cuántos conflictos no tenemos aquí a cada rato? Perfecto. Que nos generan inestabilidad, desasosiego, agudizan ya los problemas de polarización que tenemos y repercuten en nuestra imagen, llegando a donde más nos debe doler. La gente que quiere invertir no invierte y eso lo que implica es que no haya generación de empleos, que al final es lo que buscamos nosotros, una vida digna, con un empleo digno que nos permita asegurar nuestros alimentos, nuestra salud, nuestra vestimenta. ¿Cómo no va a ser importante esto? Claro que lo es. Pero hay veces que caemos en situaciones que hasta yo mismo me sorprendo y digo, ¿cómo es que exigimos que se cumpla lo que dice la Comisión de la Verdad? Y cuando comienzan a debatirse temas como estos, comenzamos a diferenciar que eso no es tan prioritario como las reformas electorales. Por eso me gustaba lo que sugería el abogado Emilio Hércules, que le decía al diputado Barrios, mire, debieron presentar reformas electorales y la creación de esta Corte Constitucional en un paquete junto para que se mire que realmente el interés no está por objetivos sectarios personales, sino para fortalecer el Estado de Derecho tan débil que tenemos en Honduras. Digo todo esto porque recibo este mensaje. Y gracias por el mensaje, ¿verdad? Gracias por el mensaje.
Lo que yo digo no es verdad absoluta, solo doy mi opinión. De repente tiene razón el señor, la señorita que nos escribe. Honduras no necesita un tribunal constitucional, necesita que se respete la Constitución como norma suprema, manda el artículo 320 constitucional. Kelsen inventó el sistema porque la Constitución austríaca era meramente declarativa y los jueces austríacos y europeos no tenían el poder de aplicar directamente la Constitución. En Estados Unidos, casi un siglo antes, 1803, el juez Marshall, en el famoso caso Madison versus Marbury, había establecido el principio de la supremacía de la Constitución. Kelsen buscaba un mecanismo para hacer valer la Constitución como norma suprema. En Honduras no se debate, no es un problema la supremacía de la Constitución. El sistema de control de constitucionalidad en Honduras es mixto, tiene elementos del sistema difuso como el estadounidense, donde todos los jueces tienen la potestad de aplicar la Constitución directamente. Finales concentrados, ¿sí? A los casos concretos, nulidades y recursos de amparo. Sin embargo, solo la Corte Suprema puede decidir la inaplicación de la ley con efectos generales. Sin recurso de inconstitucionalidad, Honduras tiene un modelo mixto. La cuestión a la que Kelsen pretendió responder era cómo hacer valer la Constitución como norma suprema. El elitismo europeo impidió seguir el modelo estadounidense. Bueno, lo único que estoy seguro es que quien nos manda esta reflexión no es ningún papo. No, pero es alguien con conocimiento en el que pueden no estar o no de acuerdo. Pero podemos matizar primero porque yo no creo que aquí tengamos un sistema mixto. Porque el control difuso, y yo que fui juez por 15 años, no es tan así. De acuerdo. No hacemos los jueces o no hacen los jueces control difuso. Lo que establece la ley es que si yo, juez, veo, digamos, una diferencia entre la norma que voy a aplicar al caso concreto con la Constitución, me inhibo de dictar una sentencia, por ejemplo, en materia penal, y debo ir al control concentrado a la Sala Constitucional. Por medio de la vía de oficio. Por eso, de la vía de oficio. Matizo, digamos, eso. Yo creo que aquí sí hay control concentrado en la Sala Constitucional. Y varios otros matices, ¿verdad? Yo cuando escribí mi tesis y defendí mi tesis en Madrid, cometí el error de llegarle a decir a los doctores, miren, Marbury versus Madison, aquí se creó el Judicial Review of Legislation, dicen los estadounidenses. Me pegaron un jalón de orejas porque en realidad fue un poquito antes. Estados Unidos se independiza en 1770 y algo, y la Constitución estadounidense creo que es de 1785, 87 por ahí. Y hay un ínterim ahí en el que estuvieron vigentes no la Constitución actual de Estados Unidos, sino la anterior, de la cual no mucha gente sabe, que fue los Articles of Constitution, creo que llamaban, o Articles of Convention, que Estados Unidos era en ese momento una confederación de estados, y hubieron jueces en sus momentos, creo que en Carolina del Norte, que declararon inconstitucional una ley porque iba en contra de la Constitución del Estado de Carolina del Norte. Entonces, me dieron un jalón de orejas bien grande que no se me olvida. Respecto a que Kelsen se lo invente porque en Europa no era posible el control, matizo, ¿verdad? En Europa la cuestión se dio muy distinta en Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos está emitiendo Marbury versus Madison, que estandariza, digamos, el control y que es la sentencia más importante, sí, claro, estamos. En Europa estábamos en Revolución Francesa. Estábamos en la época del terror, ¿verdad? Entonces, se dio un interim, yo lo dije al comenzar el programa de hoy, hubo como 100 años en los que no podemos hablar de control de constitucionalidad en Europa, que es el siglo XIX, ¿sí? Pero eso es porque en Europa se miraba la Constitución como mera norma política, no como norma jurídica. El juez no podía ordenarle a alguien que no hiciera algo porque la Constitución se lo prohibía, porque la Constitución se miraba como una expresión de voluntad política, contrario a lo que ocurría en Estados Unidos, ¿verdad? Por eso es que hay mucha gente que alaba la Constitución estadounidense. Pero, Renato, cuando viene Kelsen y nos plantea esta creación del Tribunal Constitucional, no es solo porque en Europa no sea posible esto. De hecho, la República de Weimar, que se crea en lo que antes era Prusia, después fue Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, no establecía propiamente un control de constitucionalidad, pero lo tenían por ahí. Entonces,
Varios matices. No quiero decir que la persona que le ha enviado esto esté equivocada. La verdad es que está en la mayoría está, diría yo, en lo correcto. Pero hay matices, ¿verdad? Con los que sí vale la pena apuntarlos. Y diría yo que si esta figura no es necesaria, entonces se equivocaron en Colombia, se equivocaron en Ecuador, en Francia. se equivocaron en Francia. O sea, están equivocados todos y resulta ser que en Honduras somos la excepción y aquí no estamos equivocados. Y yo creo que en Honduras más bien tendemos a equivocarnos. Okay. Cuando usted dijo aquello de el diputado, creo que fue el que dijo, ¿verdad? Que la Constitución era inconstitucional. No, vio haciendo referencia a la sentencia de la Corte. No, pero alguien lo dijo. No, por eso, porque... Sí. Haciendo referencia a la sentencia No, de la correcto. Corte. No fue que usted dijo claro. que la Constitución es inconstitucional. Sí. No, sí, eso alguien lo dijo hace años, aquí en Honduras, no recuerdo quién. Como aquel que dijo que era pura babosada la Constitución de la República o que se la pasaba por dónde. Mire, Entonces, digo yo, si llegan estas expresiones al viejo mundo que la Constitución de un país es inconstitucional, cuando usted nos recordaba eso, dije yo, ¿qué dirían esos grandes juristas? Que entonces la Constitución de Honduras la hicieron tontos. Y cuando retrocedo, si ha habido una constituyente con hombres, no voy a decir que muy sabios, pero muy leídos, autodidactas, fueron esos de la constituyente que crearon la Constitución. Entonces la Constitución no fue hecha por tontos en Honduras, fue hecha por políticos y por profesionales, por gente con mucha ética y moral, así definitivamente. ¿Usted se imagina que no estuvieran los artículos pétreos en la Constitución de la República? Constituyente... Desde el 85 hubiéramos entrado en problemas. El constituyente del 82 previó que habían políticos que se querían quedar definitivamente. Sí. Comparto lo suyo. Tuvimos muy buenos constituyentes. Entonces, ¿en qué momento comencemos ya a hablar? De hecho, lo estamos haciendo, pero ¿en qué momento ya la institucionalidad del Estado de Honduras, que debe sentarse ya para esto? Claro que debe sentarse, pero es que no se sienta, ese es el otro problema. Pero, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero preguntar? ¿Es el mejor momento para la iniciativa? Yo creo que sí. Renato, vamos a empezar. Coincido con usted, a mí me parece que sí. Yo creo que la sí. aprueben. Ya dijo alguien aquí, no hay que aprobar cosas a lo loco porque después salen mal. Aprovechamos una coyuntura ya lo más pronto posible con el consenso de todos para tener una herramienta. Vamos a ver quién nos pidió esto. Voy a leer los nombres que integraron esta Comisión de la Verdad. La sugerencia en los hallazgos está en la página 36, Sí. si no me equivoco. Estoy seguro, sí, yo recuerdo. Ahí lo tiene, No en la página 36. Ya se lo doy. Nos lo pidió Julieta Castellanos. Nos lo pidió Jorge Omar Casco. Nos lo pidió aquel que fue vicepresidente de Guatemala. Me olvidó el nombre, pero sí. No es ¿Vinicius Einstein. Cerezo? No. Fue un ex vicepresidente de Guatemala. Lo tenía, pero las emociones en las últimas 24 horas han sido muy intensas. Entonces ya mis células tienen que repararse y reoxigenarse en las siguientes 24 horas. Por favor, el vicepresidente de Guatemala que estuvo aquí con Julieta y Omar Casco y no recuerdo quién más, o solo fueron 3. Sí. No había otro. puede ser eso. Eduardo. No, esta era una de las. Los comisionados. Estos eran los comisionados. Mire. Comisionado Eduardo Stein Varillas. Eduardo Stein. Varillas. Eduardo Stein. Y aquí están los demás coordinadores. Comisionado Michael Kergin. Es que tuvimos en esa comisión mire. extranjeros también. Claro. María Amabilia Zavala Valladares, Julieta Castellano, Jorge Omar Casco Zelaya. El secretario ejecutivo fue Sergio Membreño Cedillo y Eduardo Stein Varillas, que fue el coordinador de esa comisión. Ellos nos pidieron eso. Ellos elaboraron ese documento que desafortunadamente en casi nada de lo que sugirieron lo hemos aplicado. Mire, es que es bien interesante. Por ejemplo, el televidente, yo lo escuchaba. Yo realmente creo que él comparte mucho la teoría de este señor Alan Brever, algo así se llama, que es un hondureño venezolano, creo, que es un constitucionalista y expresa eso. Y es que yo entiendo al televidente y al pueblo hondureño. Es decir, si tenemos una corte, tenemos una sala de lo constitucional,
Y te dicen los muchachos, los señores, los adultos, ¿por qué no funciona igual que en Costa Rica? Con la sala cuarta. ¿Por qué en Costa Rica sí funciona el modelo de sala y por qué en Honduras no ha funcionado? ¿Sabe por qué? Porque no hay independencia. Porque el tema no es que le escribamos 100 páginas de tesis de independencia judicial. Sí. Es si usted como juez quiere ser independiente. Sí. Y va a ejercer su independencia. Entonces, lógicamente, hasta que no tengamos funcionarios judiciales que quieran ponerse la toga de independencia. Qué bien, qué buena expresión. Y decirle al poder que eligió, no, señor, no se puede. Sí, no se puede. Yo no le debo ningún favor a usted, aunque usted haya votado por mí para elegirme magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Mi compromiso cuál es? Cuando levanto mi mano derecha, cumplir la Constitución y las leyes. Ese es mi deber, no es otro. Y a nivel de judicatura le llamamos eso el principio de ingratitud, que ya hemos discutido aquí, ¿no? Sí. Muchas gracias por haberme propuesto en el Congreso Nacional, pero lamentablemente yo he hecho un juramento ante la Constitución y no frente a los congresistas. Doña Rebeca Raquel Obando, ¿qué le debe usted a Ramón Barrios o a cualquiera de los 127 diputados restantes? Sonia Marlina Dubón, ¿qué le debe usted a Ramón Barrios o a cualquier otro de los 127 diputados, hombres y mujeres que las eligieron magistradas de la Corte Suprema de Justicia? O le pregunto a Luis Alberto Padilla, ¿qué le debe usted a Tommy Zambrano o a Tito Afura que lo seleccionaron ahí? O a un liberal, o a Wagner Vallecillo, ¿qué le debe magistrado a Yanni Rosenthal Hidalgo para que se le arrodille? Si es el caso que se arrodillara. Usted no les debe nada, absolutamente nada. Ejerzan el principio de ingratitud. Quieran más al Estado de Honduras, amen más la institucionalidad del Estado de Honduras que los intereses personales. Por eso, ejerzan esas magistraturas con la mayor dignidad posible, no en función de los intereses de nadie. Eso es principio de gratitud. Eso es lo que queremos de ustedes, que no se le arrodillen al poder que los eligió magistrados. Pero si se les arrodillan y siguen las directrices de ellos, la verdad que no merecen ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se equivocó la Junta Nominadora, se equivocaron los diputados y nos equivocamos todos los hondureños, porque al final nosotros fuimos los que elegimos a los diputados. Así que las cosas tenemos que decirlas así. No le deben nada a ningún diputado, por lo tanto, no se le deben arrodillar a ningún diputado, a nadie de la estructura política empresarial de este país. Ayúdennos a ejercer magistraturas independientes y a tener un poder judicial que valga la pena, que valga la pena. Estamos llegando al final. ¿Cuántos minutos nos restan? 10 minutos. 10 minutos. Vamos entonces a la penúltima pausa y luego los comentarios de ustedes, de Denis Hércules, Oliver Erazo y Ramón Barrios. Teníamos otro debate interno aquí, la edad. A Renato le gusta sumarme años. Siempre que vengo aquí me suma años. No, más bien yo cuando digo su edad, me emociono al igual que usted, se esperanza en Honduras. Por supuesto. 28 años, miren, 28 años. Supuesto. Le digo, y entonces usted terminó su secundaria, tuvo que terminarla a los 17, porque a los 20 años egresó de abogado de Unitec, y luego se fue ¿cuántos años a Europa? Estuve un año en Madrid, entre los 22 y los 23, y luego estuve un año en Inglaterra, de los 26 a los 27. 28 años, Denis Hércules. O sea, y así como él, yo sé que hay miles de hondureños, no voy a decir miles, centenares de hondureños que han tenido la oportunidad de viajar al exterior y seguirse educando. Mire, Renato, yo quiero hablar de San Pedro Sula, pero Honduras en general tiene la mayor cantidad de jóvenes bilingües de Centroamérica con una calidad en el acento y siento que no le estamos sacando a estos jóvenes que se nos están yendo a Alemania, a Canadá, a España, gente de clase media bien preparado y siento que el país no le está dando las oportunidades para que se queden a desarrollar el país. Entonces, tengo los últimos 7 minutos. ¿Cuál es el momento entonces para comenzar ya todo este procedimiento de crear una Corte Constitucional en el país, abogado Erazo? Mire, los temas de índole académico, político, jurídico se deben de discutir
en el momento que surgen. No se puede rehuir a la discusión del tema por pensamientos que también son bien acuñados y bien fundamentados y que la población hondureña lo dice. O sea, lo que quieren con eso es quedarse en el poder. Hay que respetar a los hondureños que dicen eso y entonces hay que demostrar que el proyecto no está dirigido para quedarse en el poder, sino que es para un propósito de certeza y seguridad jurídica y de protección a la Constitución misma y al Estado constitucional de derecho. Yo sí sugeriría, como requisito sine qua non, requisito fundamental, que paralelo a discutir este tema, debemos de discutir y aprobar reformas electorales, porque como está el actual status quo, no vamos para ningún lado. O sea, ocupamos la reforma de ciudadanización de las mesas electorales. Ocupamos a los ciudadanos y no a las estructuras partidarias cuidando los votos. Ocupamos separación de elecciones, que se celebren las elecciones o se elijan los diputados en un periodo separado al presidente de la República, igual que los alcaldes. Ocupamos reformas realmente que sean tendientes a que se pueda participar en política, porque si seguimos en lo mismo, los que van a seguir participando son los que han tenido siempre el acceso a el poder económico y, lo peor, al poder fáctico económico, es decir, a los recursos que vienen de los lavados de activos y del crimen organizado. Muchas gracias a don Julio Raudales, al rector de la Chilo del Valle. Eduardo Stein me dice. A Ingrid Vázquez Stein. A Alex Navas de la Exmaxi Stein me dice. Bueno, ya ve que... Pero aquí estaba el abogado Barrios, que inmediatamente me sacó todos los comisionados. Abogado don Hércules, Denis Hércules, su comentario final. ¿Cuál es el momento propicio para esto? Yo creo que suscribo, ¿verdad? No hay un mal momento para que debatamos la creación de una figura que es buena como tal. Creo que debe acompañarse de también las reformas electorales, creo que debe acompañarse de un fortalecimiento del Poder Judicial. Yo estoy segurísimo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en este momento ya saben o ya han hecho incluso peticiones al Poder Legislativo para que se les apoyen con ciertas cosas. Yo estoy seguro que los magistrados saben que requerimos una ley orgánica del Poder Judicial que hace tiempos está en trabajo y que no se aprueba, que, por ejemplo, creo que eliminaría posibilidad de problemas dentro de la Suprema. Recuerdo el día que la declararon inconstitucional. La ley del Consejo de la Judicatura. Del Consejo de la Judicatura. Escuché al expresidente de la Corte ahora, dice, ya desde mañana comenzamos a trabajar en el nuevo proyecto para que la aprueben lo más pronto posible. ¿Cuántos años han pasado? Es necesario que trabajemos en la figura que va a gobernar la parte administrativa del Poder Judicial, un nuevo Consejo de la Judicatura, y es necesario también que trabajemos por la independencia judicial. De nada nos sirve crear un tribunal constitucional si los jueces no son verdaderamente independientes. Entonces, esto puede ser una cortina de humo, dicen muchos, y lo puede ser si la intención no es la verdadera independencia de este tribunal. Claro. Y lo último, Renato, lo comentaba también el abogado Erazo, yo vi cuando el diputado Redondo propuso esta iniciativa y dije, qué raro que se esté hablando de esto, quiero escucho, va muy bien, y luego se elegirán de la misma forma que la Suprema, y yo dije, ok, ahí sí ya no. Sí. Ahí sí ya no. Pero qué bueno que hemos discutido aquí justamente sobre ese proceso, agradezco la apertura, y esperamos que si esto se da hacia adelante, se escuchen las propuestas y podamos participar desde la academia, los profesores, para poder elaborar un proyecto de ley que realmente sea beneficioso para el pueblo hondureño. Gracias, abogado Denis Hércules. Diputado Ramón Barrios. Muchas gracias. Primero, felicitar al programa. Esta ha sido una discusión de altura. Aún en las divergencias hemos encontrado puntos de encuentro y de eso se trata el país. Número dos, felicitar al diputado presidente Luis Redondo por elevar la calidad de la discusión y la calidad de los proyectos en el Congreso Nacional. Quiero dejar claro que el proyecto, yo lo he leído y no tiene como intencionalidad habilitar a nadie en particular para este periodo, es decir, para las próximas elecciones. Y tampoco quiero dejar establecida que la Corte Suprema de Justicia fue elegida para 7 años, que tampoco va a desaparecer como poder del Estado la Corte Suprema de Justicia. Así que me parece que estamos en un muy buen momento para comenzar de amplio espectro una discusión que no solo implique
digamos, la creación de un tribunal constitucional, sino de una reforma de todo el sistema de justicia del país. Gracias. Renato, Abogado Barrios. un último comentario. 10 segundos. Esperando que al fin sometan algo a plebiscito y esta es la oportunidad de hacerlo. Esta es la oportunidad. Siguiendo los procedimientos Correcto, constitucionales, ¿no? correcto.